gasto total en ese producto fueron más o menos, sacando los costos de la LLC y todo eso, más o menos 18.000. Y recuperamos 8.000. Había tanta competencia y vendían tantas unidades que rankear era casi un sueño. Nunca fuimos rentables. O sea, vos vendías y en tu mejor día vendías peor que el que estaba en la posición 10. Claro. Fue algo que nosotros ya habíamos acordado que iba a ser algo en donde íbamos a perder plata a propósito para poder conocer el punta a punta. ¿Cómo fue este nuevo lanzamiento de producto versus el anterior? ¿Qué diferencias principales tuvo? Era como estar en una guerra dentro de la página de búsqueda. Y en este producto era más como ir a un parque. Dieron 128 unidades. 128 unidades. En un solo día. A un mes de lanzar. Claro. ¿El negocio cuánto profit hizo en lo que va diciendo? Profit neto tenemos ya más o menos... Bueno, chicos, bienvenidos. Un Muchas gustazo gracias. tenerlos acá. Antes de arrancar, queríamos hacer algo divertido y mostrar a la cámara las ventas que tienen ustedes cuando arrancamos el podcast. Y al final del podcast vamos a mostrar a ver cuántas ventas tuvieron durante el programa. Dale, me parece bien. Sí, muestren ahí. A ver. ¿Cuánto vamos? Hasta ahora vamos 44. Antes que nada, sin decir nada de Amazon, cuenten si quieren quiénes son ustedes, quiénes son los Pivens. Ok, ¿querés arrancar vos? Dale, arranco yo. Bueno, nosotros somos Martín y Lucas, somos hermanos. Hace tiempo que empezamos con Amazon. La historia arranca, yo vivía en España, me había ido a probar suerte, digamos, unos meses. Y un día yo a mi casa, me había hablado de él, me dice, tenemos que tener un e-commerce, estaba entusiasmadísimo y me empezó a pasar algunos videos y podcasts. Que bueno, yo los escuchaba cuando me iba a dormir, cuando tenía un rato. Y a partir de ahí nos empezamos a juntar, hacíamos videollamadas, estudiábamos el tema y nos fuimos enganchando. Así empezó todo. Después yo volví a Argentina y ya lo tomamos mucho más serio y empezamos con... ¿Cuándo vivías en España? ¿Cuándo? Sí, ¿cuándo? En el 2023 estuve 6 meses más o menos. Bien ahí. ¿Y Martín, vos quién sos? Y yo la verdad que no estaba en España, yo me quedé acá. Yo trabajo hace tiempo como ingeniero de sistemas, en un tiempo en Mercado Libre y después en una empresa de México. Y la verdad que desde el momento en que estuve en Mercado Libre ya me interesaba o empecé a aprender un poquito más sobre lo que era e-commerce, ¿no? Estando un poquito en la parte del backend, pero entendiendo cómo es que se movía. Y siempre, de toda la vida, tuve ganas de tener un negocio propio. Me gusta mucho la idea de tener un negocio ahí aparte del trabajo. Y nada, investigando un poco surgió esto de Amazon, lo empecé a investigar un poco más y después ahí fue cuando dije, bueno, está interesante, creo que estaría bueno hacerlo con Lucas y fue cuando se lo mencioné, que fue todo por videollamada en ese momento y arrancó el estudio. De una. ¿Qué empezabas a hacer? ¿Ver video de YouTube o qué hacían? Sí, arrancamos con videos de YouTube, después pagamos un curso y ese curso... Nos pusimos constantemente 2 horas al día durante 4 meses a estudiarlo todo. Y llegábamos del laburo, nos juntábamos porque justo se dio que vivíamos enfrente. Entonces nos cruzábamos a la casa de alguno y estábamos 2 horas, 2 horas y media, curso y después charlábamos. Claro, todos los días. Largo sobre el negocio, todos los días. Mirá, ¿tardaron mucho en encontrar el primer producto? ¿El que finalmente lanzan? O sea, es relativo. Estuvimos estudiándolo y la verdad que ahí puede ser que nos comió un poquito la ansiedad de decidirlo rápido, pero lo veíamos viable y dijimos, vamos. Che, y previo a esto de empezar este curso, vos le habías dicho a él que querían tener un e-commerce, pero ¿por qué dicen, che, empiezo un e-commerce y no empiezan otro negocio? O sea, querían tener los dos más o menos un negocio online, pero ¿por qué dicen, empiezo un e-commerce? Y después, ¿por qué dicen, empiezo Amazon FBA y no otro tipo de e-commerce? Él me lo presenta a mí. Así Ok, ahí va. Sí, en su momento, yo en realidad ni bien terminé el colegio, lo primero que hice fue tratar de tener un showroom de ropa, o sea, un lugar físico en la oficina. Nuestro papá es dentista. Como nuestro productor, también. Ah, ok. Nuestro papá es dentista y en la oficina de atrás con un amigo montamos un showroom que íbamos a Avellaneda, comprábamos la ropa y después revendíamos ahí atrás. La verdad que era bastante laborioso y en su momento no lo manejamos bien, no tuvimos muchas ventas que digamos. Y ahí empecé como un poquito a descartar la idea de tener un negocio propiamente acá en Argentina. ¿Físico o en Argentina? Un poco de las dos. Un poco en Argentina por la cuestión de lo variable que es.
Y físico porque ya había encontrado, ya había definido que no quería ponerle tanto el cuerpo al negocio, sino que quería ponerle más cabeza y tiempo que el cuerpo en sí. O sea, quería algo que pudiese hacer desde cualquier lugar. Claro. Y bueno, investigando dimos con esta solución. ¿Por qué seleccionan el producto que seleccionan? ¿Por qué lanzan el primer producto que era el... Él lo conocía, él ya lo había comprado, ya lo usaba. Y bueno, de buscarlo en Amazon y ver si se vendía, si no se vendía. Bueno, enganchamos que sí, nos gustó, nos pareció buena idea. Y al margen de eso le armamos todo, no solo un aparato, sino un kit. Claro. Que empezamos a diseñar y ya de ahí ya estábamos súper embalados y no nos paró más hasta que nos paró Amazon. Más allá de que con ese producto no les va del todo bien, tienen esa experiencia de lanzar un producto en Amazon y refreshear por primera vez y ver la primera venta. ¿Se acuerdan alguno de los dos cómo fue eso? Si la Sí. primera... No, yo me acuerdo, sí, estábamos juntos. ¿Sí? De hecho, nos sacamos una foto la primera vez que lo vimos a la venta. ¿A la venta? Y bueno, obviamente que ahí estás todo el tiempo actualizando hasta que cae una y cuando la vimos estábamos juntos y digo, o sea, esta venta, alguien compró nuestro producto. Claro. Y no lo podíamos creer. Y nada, eso fue, la verdad que fue hermoso. Sí, es una locura. Sí, es Cuando, hermoso. cuando es la primera venta es un flash. Que te compró una persona cualquiera de cualquier lado es increíble. Sí, sí, sí. ¿Y cómo sale ese lanzamiento? ¿Qué pasa después de esa primera venta? ¿Cómo son las primeras semanas? En ese nicho puntualmente era muy competido. Como tenía tanta competencia, era una cuestión de más que nada manejar las campañas de PPC que de esperar las ventas orgánicas propiamente dichas. Entonces, la realidad que era mucho estar... ¿Porque no rankeaban? Claro, tal cual. O sea, Claro. había tanta competencia y vendían tantas unidades que rankear era casi un sueño. Claro. Te diría que después de la honeymoon, o la luna de miel, nunca más rankeamos en las primeras posiciones. Sí. Y el ranqueo de esa primera vez nos duró poco tiempo porque habíamos mandado 400 unidades en un mercado donde los primeros vendían entre 15.000 y 5.000 unidades. Entonces, claro, en el momento que rankeamos se vendió rápido, quebramos stock, pensamos que era una buena noticia y ahí pedimos 1.000 unidades más. Claro. Pero bueno, no sabíamos... O sea, hasta ese momento no eran rentables. No, No. nunca fuimos rentables. Claro. ¿Y tenían esa expectativa de no ser rentables ustedes? O sea, cuando se lanzan dicen, voy a lanzar el producto sabiendo que este primer lote no va a ser rentable. A nosotros lo que nos sorprendió fue el costo de la publicidad, que no lo sabíamos. No sabíamos nada sobre la publicidad. Eso puede llegar a ser lo que las personas que se van a lanzar en Amazon, que nunca se lanzaron, más desconocen, me parece. Siento que es lo que menos te puedes esperar y menos te anticipás. Nosotros no lo sabíamos directamente. O sea, no Pero, sabíamos. o sea, no sabían que era PPC. Sí, sí, eso sí. Lo que no sabíamos era lo que nos iba a salir. Claro. El costo de la PPC. Sí, creo que ahí en parte fue porque el contenido que habíamos estudiado era viejo Claro. y nosotros veníamos escuchando el CPC en 0,30, 0,40. Que para la gente que está viendo, el CPC es el costo por clic. Que el costo por clic es cuánto te cuesta cada clic de la publicidad. O sea, que alguien vea tu producto y lo cliquee, es el CPC. Y en 2018 era centavos. Tal cual. O sea, nosotros veníamos estudiando, bueno, más o menos el CPC es 0,30, 0,40, si es muy competido 0,70. Claro. Y nos encontramos con que nuestro producto... Ya se ha lanzado un producto ahora y tiene 0,70 costo por clic. estás No, saltando. claro, es ideal. Sí. Y bueno, nada, nos encontramos con unos clics de $3.70. Nada, increíble. Imposible. Bueno, $3.70 de costo por clic de un producto de $18, $20. Teníamos Sí, menos. margen $5. Claro. Y el costo por clic en momentos del día fuertes era hasta 4. Sí, es económicamente inviable si no sos Shenzhen Limited Trading Company Sí, sí. y sos un chino. O sea, Tal cual. Si no es inviable. Nosotros, una anécdota, nosotros jugamos al fútbol y cuando terminamos de jugar al fútbol agarramos el celular y decimos vendimos. Y entramos a la publicidad y habíamos visto el costo por clic de esa venta había sido más alto que el margen. Claro, no. O sea, y a veces... Perdido plata. Sí, no, y a veces... A mí me ha pasado productos que lancé hace años. Pero productos que... O sea, te llega... A veces tu producto lo vendes a 25 y gastaste 24 en publicidad y dices, o sea, es una macana tremenda. O sea, no da nunca esto. Bueno. Después si rankeás. Pero hay veces que hasta rankeando es imposible. O sea, ustedes con ese producto tenían todas en contra. Competencia, precio, margen, todo. Claro, sí. O sea, un poco lo que pasa es esto que decís. Hay veces que quizás resignar la ganancia o incluso resignar totalmente la venta tiene un sentido para rankear. O sea, hacerlo temporalmente hasta que rankeás y después ahí ya aflojar.
Pero en este nicho no iba a pasar nunca. Claro. Porque el ranqueo era imposible. O sea, vos vendías y en tu mejor día vendías peor que el que estaba en la posición 10. Claro. Sí, es tremendo. Hay que entender, o sea, de económicas, PPC y de posicionar el producto. ¿Cuántos meses le dedican a ese producto? O sea, ¿cuándo les toma sacarlo adelante? Y Un año, más o menos, o un poco menos. No, un poco menos. Estuvimos vendiéndolo 7 meses, 8 meses. Ok, 7 meses para lanzarlo. No, una vez que lo Una vez que lo lanzamos. lanzaron. Pero ¿y llegar a lanzarlo cuánto tiempo les tomó? Y bueno, ahí sí. Sí, más o menos. Sí. Por eso, más o menos casi un año. Ok, ¿recuperan la inversión o no la recuperan? No, de hecho, creo que gasto total en ese producto fueron más o menos, sacando los costos de la LLC y todo eso, más o menos 18.000. Ok. Y recuperamos 8.000. Ok, bueno, honestamente para el mercado que era está muy bien. Sí, O sea, no estuvo mal. Hay dos partes, es lo que hablábamos siempre, hay dos partes a lanzar un producto, la selección y la ejecución. Yo cuando me mostraron el producto, la ejecución era una locura. O sea, estaba impecable, estaba todo perfecto, pero la selección era un delirio. Es que además. Era imposible. O sea, ni con esa ejecución 10 de 10 podían sacar adelante ese producto que era, qué sé yo, 2 de 10, Sí, ¿no? 3 por ahí, pero... Además nosotros obviamente cuando fabricamos el producto dijimos vamos a poner la mejor calidad, la bolsita, vamos a armarlo hermoso, se nos iban los costos y después no teníamos margen. Sí, yo me acuerdo, tenían un productazo, tiene 4.9 reviews, creo. Sí. Toda la gente le encantaba, pero a nosotros no nos servía. Pasaba eso. Y pregunta del millón que, o sea, a mí me pasó, entonces como que sé más o menos la respuesta, pero para la mayoría de gente me parece que es una súper pregunta y es, después de todo eso, ¿cómo eligen lanzar otro producto? Y creo que teníamos muy en claro que queríamos que nos vaya bien en Amazon. Y la realidad también es que el primer producto fue algo que nosotros ya habíamos acordado que iba a ser algo en donde íbamos a perder plata a propósito para poder conocer el punta a punta. Claro. Sabíamos que en el primero no se iba a dar. El tema es que después en el medio nos empezamos a motivar cada vez más y a querer tener un producto bueno desde el principio. Y eso hizo que mejoráramos el producto, que le pusiéramos quizás una pasión que no le correspondía a ese primer producto y aumentar mucho los costos. Entonces, sí, bueno, le fue mal, pero nosotros ya esperábamos que ese sea un producto perdedor para aprender todo el punta a punta y después en el segundo lanzar el correcto. O sea, se lanzaron con el objetivo de aprender principalmente. Sí, tal cual. Ok, de una, está Y buenísimo. el otro motivo que agrego es que vimos que el modelo, o sea, el negocio de Amazon existía. Claro. Que habíamos fallado por una cuestión nuestra, pero no por una cuestión de que al final era una mentira o no te pagan o hay gastos que no sabes. Y en realidad no, o sea, estaba bien claro que los errores que habíamos cometido habían hecho que el producto no funcionara. A mí me pasó exactamente lo mismo. El primer producto de lanzo, nada que ver presupuesto, mucho menor, mercado recontra diferente al suyo. Lo lanzo y en un momento me doy cuenta que no camina, pero la realidad es que el producto se vendía. O sea, perdía plata, pero el producto yo refrescaba y se vendía, las unidades se entregaban, la persona me dejaba una review, si yo quería restoquearlo podía. O sea, yo veía que el negocio giraba la rueda. Miraba las económicas y sí, a fin de mes tenía menos $300, menos 200. Era un mercado chiquito, no era grave. Pero dije, che, esto lo único que tengo que hacer es hacerlo bien. O sea, que den bien los números, porque el modelo de negocio funciona. Y eso a mí me motivó. Pero bueno, el paso que se pegaron ustedes por ahí fue más agresivo. Y por eso la pregunta es cómo le dan para adelante igual después de ese primer producto. Sí. Pero igual, al final del día es eso, es iterar un poco, probar las cosas y ir ajustando. Sí, tal cual. Yo creo que sí, se nos fue un poco la mano. O sea, todo esto tuvimos el primer stock, el restock y el segundo restock. O sea, ¿el producto no caminaba y ustedes le seguían empujando o todavía más o menos seguían en el lanzamiento? Y pasa que ahí es donde empezamos a negar muchas cosas. ¿Ven? Claro. Sí, eso pasa. Claro, o sea, ahí nosotros decíamos, bueno, eventualmente, decíamos, bueno, si se posiciona. Eso es muy común. Claro, tal cual, viste, Sí, que muy común. decís si se posiciona o si después podemos subir el precio. Empezamos a decir unas locuras que quizás el vendedor que mejor vendía lo vendía a 15,99 y nosotros decíamos, nosotros podemos venderlo a 23,99. Claro, sí, es muy Cosas que común. no van a pasar. Y bueno, nada, con esa mentalidad dijimos, bueno, sí, tiene sentido comprar 1000 unidades más, el triple de cara que el mejor competidor y vender una décima de lo que vende. Lo que pasa es que era un producto que a la gente le gustaba y eso también te hace Claro. no soltarlo porque decís, bueno, de alguna forma lo hacemos funcionar porque a la gente le gusta, dejan buenas reviews, Claro. se vende.
Pero bueno, hay muchas cosas más que no sabíamos, que después aprendimos y que cambiamos. Claro, nada, el primer producto lancé yo era una poronga, así que no tenía ningún motivo para seguir vendiéndolo, o sea, era malo, no tenía margen. Bueno, es más fácil a veces. Lo que tenía bueno es que era un producto, era como divertido, era el producto que le dije hace un rato. Entonces, en el último cuarto del año, en diciembre, las ventas se remil disparaban. Yo me acuerdo que la última venta de ese producto fue a $100. Y ese producto tenía un precio promedio de $25. Ah, ok. O sea, yo ya lo había descontinuado y dije, le tiro el precio a cualquier cosa, total, me lo van a comprar en 6 meses. Y el producto se empezó a vender a $100. O sea, tenía como 70% de margen bruto, 60 neto, una locura. Y ahí también esto de funciona Amazon es una cuestión de hacerlo bien. Exacto. Sí, 100%. Che, ¿y principales aprendizajes de este primer lanzamiento cuáles fueron? Comenta si querés. Y para mí, observar mejor la competencia, el nicho donde estás investigando lanzarte, porque que haya poca competencia o mucha te puede determinar muchas cosas, sobre todo en este tema que hablábamos antes del costo de la publicidad, como el tema de las pujas, como está determinado por el mercado. Nada, eso me parece súper importante y después los precios que puedas conseguir con tu proveedor. De la competencia, ¿qué mirarías diferente? O sea, ¿qué es lo que evaluás? Ahora, si estás mirando un producto. Cantidad y calidad. Cantidad y calidad seguro. O sea, si veo que van pasando las páginas y sigue habiendo lo mismo que quiero vender, eso ya me puede dejar un poco la idea de que va a haber una competencia muy fuerte. Y después la calidad, si vemos que los listings son muy buenos o están muy afilados, también va a ser difícil entrar ahí o por lo menos va a requerir mucho más trabajo. Claro. Ahí va. Y habías dicho otra cosa, me parece. Y bueno, los costos, digamos, de producción Claro. que puedas conseguir con tu proveedor. Me parece que también tener un buen margen al comienzo te puede dar, digamos, los resultados positivos o negativos del negocio. Ok. ¿Hay algo como garrafal que no cometerían de vuelta? O sea, ¿hay algo que les quedó como patente de no volver a hacer con este primer lanzamiento? ¿Algo específico? Y tenemos ahí un par de cosas. Bueno, ¿O son varias? son Sí. varias. Pero bueno, yo para mí el margen muy bajo en dólares del producto, Claro. eso fue un error, porque te quedas sin capacidad de tomar decisiones, o sea, sin margen para aumentar la publicidad o lo que sea, hacer algún descuento también. Creo que eso es muy importante. Sí. Claro. Lanzan el primer producto, invierten $18.000, no les va bien. ¿Cómo son los resultados de este segundo producto que sí les va bien? En el producto anterior sí, perdimos 18, recuperamos 7 al final de todo el stock. Y más o menos toda la venta de ese producto nos tomó unos, ¿qué fueron? ¿6, 7? 6 meses. Bueno, 6 meses, más o menos. En este producto actual gastamos en las primeras 4.000 unidades $9.600 y llevamos vendiendo 2 meses Completos, sí. Sí, 2 meses completos y unos días de octubre y ya recuperamos todo. Ok. O sea, literalmente hoy en la cuenta de Seller Central dice que el próximo pago, o mejor dicho, lo que tenemos a favor en cuenta, son más de $10.000, que es la inversión inicial más ganancia. Claro, buenísimo. Y nos Y- queda un tercio de stock todavía. Claro. Ok, ya recuperaron la inversión de este producto, les queda un tercio de stock. Ok. Exactamente. Genial, buenísimo. Y hasta ahora en diciembre, porque es un récord del programa, ¿cuánto hicieron de profit? De profit, De profit en papel, que eso quede claro, es el profit del negocio, no es plata que te llega automáticamente y podés usar porque tenés que restoquear, porque Amazon se demora en hacerte el pago y demás, pero en papel el negocio, ¿cuánto profit hizo en lo que va de diciembre? perfecto. De profit neto tenemos ya más o menos $5.200 más o menos. En 15 días, el Sí, segundo mes. sí. O sea, Pero inédito. encima el salto fue grande porque fue del primer mes, con los costos de lanzamiento y demás, quedamos en $1.000 negativos. Sí, me acuerdo. Y el segundo mes terminamos en $5.000 positivos. Claro. A Increíble. mitad de- Claro, terminamos. Vamos Sí. a mitad de mes. Sí, que podríamos estar empujando mucho más, pero porque estamos más cortos de stock no estamos haciendo. Exactamente. Ok, bien ahí. Buenísimo. Che, recién pensaba, la tenía anotada, pero recién pensaba. ¿Cómo se dividen tema de tareas? Porque ¿quién mide, quién? Yo supongo que cuando recién arrancaban hacían los dos todo, pero ahora alguno hace una cosa, otro hace otra. Sí, yo por lo general estoy más en temas de marca y más un poquito en lo que es diseño y eso.
Y Lucas suele estar más en lo que es tipo gestión, envío, él está siempre hablando con el fabricante. En muchas cosas de PPC, por ejemplo, él está bastante pendiente de los números. Y después a mí me pasa como cierto reporte en donde ahí hago cierto análisis, le digo lo que pienso. Y ahora lo que implementamos, porque estábamos teniendo cierto error con eso, era que nosotros veníamos, ¿viste? Y uno miraba algo en las PPC, toqueteaba, venía otro, miraba, toqueteaba. Y ahora dijimos que si se toca algo, primero descargamos cómo están las campañas en ese momento, acordamos qué vamos a hacer, lo ajustamos, pero juntos. Entonces tenemos o sea, nos repartimos los trabajos como quizás en las cosas más de gestión y estar ahí en el día a día de las campañas. Y yo por ahí estoy más sobre el producto, sobre los cupones, sobre qué hace la competencia, qué mensaje está dando la competencia y qué mensaje damos nosotros. Quizás él está como más en la parte backend y yo estoy un poquito más al frente. Exacto, iba a decir exactamente eso. La diferencia entre el frontend y el backend. ¿Y cómo es trabajar entre hermanos? Más allá de las tareas en sí, o sea, ¿cómo es hacer eso? Yo nunca lo hice. Tenemos muy buena onda, tanto como en el par de trabajo como por fuera. O sea, nos llevamos muy bien, nos distribuimos bien las tareas. Cuando hay problemas, estamos los dos nerviosos y se pone un poco tensa la cosa, pero después lo resolvemos bien. Ok, o sea, sí, por ahí la relación que tienen fuera del trabajo se traslada al trabajo y si tienen una buena relación afuera, sí, en el trabajo también. Estamos los dos igual con todos los temas todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo, es así. O sea, si hay algo que resolver de los cupones que capaz lo maneja él y él no está disponible, lo hago yo y después hablamos, o sea... Claro. Sí, tal cual. O sea, no pasa que él quizás no está para nada enterado de los temas que manejo yo, pero ponerle, no sé, si hay un problema con cupones, la otra vez yo me quedé resolviéndolo hasta poner las 2 de la mañana. Y si hay un tema con el fabricante, quizás yo estoy al tanto, pero se queda resolviéndolo él. Claro. Hay algunas cosas donde tratamos de no hacer los dos lo mismo porque no tiene sentido. Y también está bueno aprovechar el hecho de que, como lo estamos haciendo cada uno con un socio, es esto de delegar un poco y bueno, sentir un poquito la flexibilidad de no me tengo que hacer cargo o me puedo olvidar. O quizás él me dice, che, me quiero ir el fin de semana a Entre Ríos o de vacaciones. No podés. No podés. Está todo bien, te lo descuento y listo. Pero bueno, nada, quizás está en eso de como decir, bueno, tenemos un apoyo y no hace falta estarle todo el tiempo a la tienda. Claro. ¿Cómo es el nuevo producto que lanzan? A mí lo que me pasó es que una vez que lanzas un primer producto, te tarda años y no entendés nada. Ya el segundo, tercero, cuarto, quinto sabes la secuencia. ¿Le costó mucho? ¿Fue fácil? No, creo que el desarrollo fue bastante más rápido. Sí. Y creo que también se pierde mucho tiempo del desarrollo con el miedo y las dudas del primer producto. O sea, cuando uno, viste, tenés miedo con todos los pasos y pensás todo lo que puede fallar, empezás a frenar un poquito la velocidad. Cuando ya lo hiciste, todo lo que antes quizás perdías tiempo por miedo o por pausas, lo perdés y te dedicás 100% a, análisis, qué es lo que quiere la gente, a desarrollo, cómo le vamos a dar esto a la gente, y después ejecución. ¿Quién va a ser el fabricante? ¿Qué lo va a hacer? ¿Con quién lo vamos a enviar? ¿Cuánto tiempo va a tardar? ¿Cómo son las económicas? Y creo que la gran diferencia está en eso, en tener un poquito más de luz sobre cómo es el proceso entero. Sí, 100%. ¿Los dos son igual de detallistas? Porque a mí me impresiona el nivel de detalle con el cual... O sea, ya el hecho de que hayan hecho la marca ustedes, cuando vieron la parte del packaging que lo hicieron ustedes, sí. No sé quién de los dos lo hizo o si lo hicieron los dos. Yo me acuerdo el nivel de detalle que le habían puesto a cada parte del packaging, era increíble. Es más, teníamos una clase en el programa de eso. ¿Son los dos iguales? ¿Uno es más así? En cuanto al diseño, nos conectamos y vemos si la línea va acá o va ahí y podemos perder media hora diciendo si va acá o ahí hasta que nos ponemos de acuerdo y seguimos avanzando. Pero bueno, él es mucho más detallista en cuanto a los procesos, los describe más, digamos, al detalle. El reporte me mandó hoy. El reporte, bueno. Buenísimo. Igual me lo leí, pero... Siempre vas a saber que es él. Y después... Claro, porque encima en Slack ustedes están juntos. O sea, yo no sé nunca quién me habla. No, bueno, dice Lucas y Martín Pimenta. En vez de meterse con dos usuarios, uno solo y quiera. No, todos juntos. No, bueno, pero es él. Ahí vos tenés que saber que es él. Pero después en el diseño, sí, estamos los dos, nos ponemos, la línea va acá o va acá y podemos de verdad debatir media hora fácil con una... Bueno, así les quedó igualmente la marca.
Sí, y además esta vez hicimos el tema de las encuestas, que no habíamos hecho. Claro. Estuvo bueno eso, salió bien porque fuimos ajustando, ¿no? Salió muy bien el tema de las encuestas, porque de la primera a la última fuimos corrigiendo y... bueno, Claro. la verdad que... Sí, fue bastante como determinante lo que dijo PicFu, ¿no? En la primera salieron como terceros o cuartos, o cómo había sido. Sí, en la primera ponele que ganamos por, no sé, en realidad no ganamos, salimos entre los primeros, teníamos Sí. un buen porcentaje de votos. Pará, ¿querés explicar un toque, o explícame a mí como quieras, pero explicar qué es hacer el testeo del listing y demás con PicFu antes de lanzar? Ok, principalmente son pruebas de A/B, o sea, es una opción o la otra. Y se suele poner en alguna plataforma, en este caso nosotros elegimos PicFu porque PicFu tenía la opción de, bueno, esto es algo un poco una trampita, pero PicFu por ser la primera vez te da un cupón de $50 de descuento, entonces creamos unas cuantas cuentas y lo probamos por primera vez varias veces. Claro. Pero bueno, empezamos a hacer las encuestas y en las encuestas, claro, era muy, muy clara la evidencia que dejaba. Poníamos una imagen principal u otra imagen principal con una diferencia de que quizás, no sé, poníamos algún ítem extra en alguna de las fotos y tirábamos ahí a hacer la encuesta contra los competidores o contra nosotros mismos. En las que era contra competidores poníamos la foto, el precio. ¿Cuántas hicieron? No, hicimos varias. Creo que habremos hecho 3, ponele. Ah, pensé que iba a ser tipo 13. No, o sea, 3 en PicFu y después a muchas personas conocidas, amigos. Che, ¿qué preferís? Esto y esto. Ok, en PicFu iba a decir, claro. Claro, y después, nada, con los resultados empezamos a ver que había una buena tendencia hacia los cambios que estábamos haciendo. Claro. Había algunas cosas que, por ejemplo, nos sorprendieron. Nosotros pensamos que quizás la gente le gustaba más la idea de tener un packaging o un diseño muy llamativo. Y la verdad es que en algunas encuestas nos demostró que la gente prefería que quizás en la foto aparezca una pelota. Porque Claro. quizás con la pelota se entendía para qué deporte era tal producto. Claro. Cosas muy básicas que eran muy fáciles de hacer para toda la ingeniería que estamos haciendo, pero que aportaban muchísimo. Sí. Y lo que tiene bueno PicFu es que cuando la gente elige, tiene que decir por qué elige. Sí. Entonces, cuando no nos elegían a nosotros y elegían a otro, veíamos, y es un comentario que se repetía, por ejemplo, la pelota, agarrábamos la pelota y lo poníamos en el Claro. lugar. Entonces, así íbamos haciendo las encuestas hasta ganarlas. Claro. Sí, eso es clave, dos cosas. La primera, escuchar al cliente, o sea, no hacer las cosas como nos gustan a nosotros, que, cuando diseñas un producto lo haces, pero es clave, o sea, vas a performar mucho mejor si todo lo que armes lo armás de cara a lo que quiere el cliente. Eso es número uno. Y número dos, hacer testeo A/B y ir iterando y mejorando, o sea, en base a la data que te da PicFu o lo que sea que estés haciendo. Así que sí, buenísimo. Ok, lanzamiento nuevo. ¿Qué diferencias tiene? Yo creo que un poco ahora en retrospectiva que ustedes ya tienen más lanzamientos encima, te das cuenta rápidamente cuando algo va a funcionar y cuando no, o por lo menos te das cuenta rápidamente la atracción que está agarrando un producto versus otro. ¿Cómo fue este nuevo lanzamiento de producto versus el anterior? ¿Qué diferencias principales tuvo? Para mí una diferencia principal muy clave, que a ver si decíla vos, a ver si estamos de acuerdo. Yo iba a decir que la primera venta orgánica llegó muy pronto. Ok. ¿Llegó antes de PPC o después de PPC? No, antes. ¿Antes? Sí. Claro, ese es el indicador principal que, nada, la mayoría de lanzamientos que están saliendo bien en el programa estamos viendo es que la gente se lanza y tiene una venta orgánica al toque. Eso es tremendo. Sí. Y es un poco atípico, no es común. O sea, está bien lanzar un producto, no tener ventas orgánicas, posicionarlo y empezar a tener. Ya cuando lanzás y tenés una venta orgánica sin hacer nada, Y fueron dos. es un signo de que va a agarrar tracción. Pues la gente, o sea, te compró a alguien sin haber hecho el proceso de posicionamiento. Sí, tal cual. Creo que igual eso viene mucho de la mano del análisis previo que tanto hacemos ahí hincapié en Marlon. O sea, es clave el análisis al principio para entender que te estás metiendo en un nicho que podés dominar. Y si hiciste ese análisis bien, es entendible que si metes un producto superador al resto, se termine en una venta orgánica quizás. Sí. De igual forma sigue siendo sorprendente, pero bueno, es como que tiene sentido. ¿Qué les parece más importante? ¿Qué producto seleccionás o cómo haces la ejecución? Creo yo que si se le da foco a la ejecución, creo que podés llegar a generar ventas y en cuanto al cierre y la conversión y demás, es más importante la ejecución.
Pero la parte de análisis es muy importante para saber si vas a tener rentabilidad o no. Ok. O sea, creo que ambas partes son muy importantes, pero bueno. Por experiencia propia, Claro. creo que ya podemos decir que es mejor la selección, o tener más importante. La ejecución de este producto estuvo muy bien igual, estuvo igual de bien que el otro. Sí, Estuvo igual que bien, pero la diferencia Claro. es la selección y después está el resultado. ¿Cuáles fueron los resultados? O sea, ¿cómo fueron los primeros 30 días? ¿En algún momento empezó como a dispararse todo? ¿O cómo fueron esos primeros 2 meses de lanzamiento? después de las PPC, ¿no? Diría. Sí, yo creo que fue progresivo. Sí. Fue progresivo, la verdad que cada día íbamos vendiendo más y más y más y más. Y bueno, después con el Black Friday, bueno, ahí ya estaba Dieron 128 unidades. 128 unidades. Ah, me acuerdo. Sí, Sí, en un solo día. O sea, En un solo Black solo Friday. día. Tremendo. A un mes de lanzar. Aún. Claro. Sí. Inédito. Posicionados ya. Sí, increíble. Sí, o sea, es cierto que lo que dice esto Lucas de que fue escalonado, pero también coincidía bastante con los tags de últimas unidades vendidas cantidad de unidades vendidas en el último mes. A medida que iba incrementando ese número, o sea, Sí. que ganábamos el tag de 50, de 100, de 200, 300. El CBR subía, ¿no? Sí, la confianza de la gente se notaba que aumentaba y Claro. las campañas de PPC también empezaban a bajar en costo porque el CBR aumentaba. Claro. Buenísimo. Sí, ese tag es genial. Es nuevo además, es relativamente nuevo, último Sí, año. sí, no tiene tanto. Claro. Sí. Diferencia de lanzamiento, la comparación con el producto anterior. O sea, el producto anterior tenía mucha competencia, que hacía muchas estrategias muy interesantes, muy bien pensadas. Era como estar en una guerra dentro de Claro. la página de búsqueda, Sin margen. sin margen. O sea, una guerra que ni siquiera valía la pena. Que no deberíamos estar ahí, pero estábamos. Igual. Y en este producto era más como ir a un parque. Donde, Claro. O sea, los competidores no usaban cupones. Sí. No de ofertas. Claro. nada, era- Sí. Sí, yo creo que a la hora de mirar un nicho en Amazon, lo principal que la pregunta que te tenés que hacer en realidad es cuando miras la primera página es, ¿puedo llegar a esta primera fila de 4 personas? ¿O puedo sacar a uno? ¿O mirás las primeras 2 filas, los primeros 8 competidores? ¿Hay espacio para uno más? Las fotos están buenas, los cupones están tremendos, están todos usando X herramienta en la imagen principal. O sea, realmente tenés que mirar y si la primera página se ve muy apagada, hay espacio para otro. Cuando es que te duelen los ojos mirando la primera página, y es mucho más complicado. Sí, sí. Sí, exactamente. Coincidimos. 100%. Sí, creo que si tenés una competencia que está bastante por debajo en el nivel, creo que hasta quizás te podés dar un poco el lujo de no tener unas económicas tan holgadas, porque quizás ya sabés que hay un gran espacio vacío en el mercado. Porque muchas veces vos tenés que competir y quizás tener el margen como para tener las herramientas de luchar contra los competidores, pero si está muy marcada la diferencia con los competidores, quizás no tenés que hacer tanto gasto en publicidad, en ofertas, cupones y demás, y ganar el nicho termina siendo una tarea bastante rápida en el lanzamiento. Sí, 100%. Y más aún cuando hay 20 competidores, 15 y no hay páginas y páginas y páginas que tenés que nadar hasta llegar hasta arriba de todo. Probablemente se lanzaron y al día o días ya estaban en primera página. Ya nos veíamos en la primera página. Eso es súper clave, súper clave. Y están vendiendo como 100 unidades por día. ¿Cómo es el día a día manejar esa tienda? ¿Qué es lo que hacen en términos de laburo, restock? ¿Qué es lo que más les demanda tiempo? Bueno, en realidad los primeros meses son un poco de ajustar la publicidad más que nada, porque al principio tenés un montón de información, vendes un montón de términos, pones plata en algunos términos que no te convierten, entonces a medida que va pasando el tiempo juntas toda esa data, haces el embudo, digamos, y te queda una publicidad optimizada. Y eso es el laburo más grosso que tenés para mí los primeros meses. Después, una vez que está optimizado, nosotros lo controlamos día a día, vemos si un día vendemos mucho, vemos por qué fue, o si vendemos por debajo del promedio, también estamos atentos. Los competidores, más que nada los competidores también, porque si sacaron una oferta o algo que tengamos que respondernos nosotros también. ¿Sí? Claro. ¿Revisan mucho la aplicación para ver las ventas y demás? Tendríamos que tener 2 celulares cada uno, uno dedicado a eso. Es tremendo, no se te va nunca eso. Estamos todo el tiempo. Sí. Ahora estamos un poco más tranquilos, pero al principio sí.
Que encima es la peor época del año. Igual su producto puede llegar a vender más en junio del año que viene, ¿o no? Que ahora. Sí, puede ser, por lo que estuvimos viendo también, es como que la tendencia empieza a subir a partir de, sí, diciembre, por ahí, pero después aguanta hasta casi, te diría que febrero, o sea, no, febrero inclusive. Entonces, no es como el resto de productos que quizás veíamos que después de diciembre, en enero ya empezaban a caer, sino que aguanta bastante, como que tiene una temporada de unos 2-3 meses. ¿Pero es de verano o no es de verano? Yo tenía la percepción de que sí. No sé si tanto. No. ¿No? No, no. Yo lo pensaba que sí, por el deporte y demás. Pero no, porque... no creo que... No creo que... Ya veo que es de verano y empiezan a vender, pero... No, pasa que vemos que va mucho con las temporadas del deporte en sí, o sea, de ese deporte en sí. Entonces, cuando coincide con algo, algún evento, lo que sea, ahí es que sube. Ok, de una. ¿Cómo van a avanzar con este producto? ¿Cuáles son los planes a futuro? ¿Qué tenés que hacer después de lanzar un producto y que te vaya bien? O sea, porque ustedes están en la parte de lanzamiento, pero la realidad es que ya validaron el producto, ya les está rindiendo un montonazo. Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos para crecer, para mantenerlo, para cuidarlo? ¿Qué es lo que hacen después de que les vaya bien? ¿Querés comentar vos o...? Bueno, lo estamos descubriendo, porque como es nuestro primer producto que nos está yendo bien, Muy bien, extremadamente. está yendo muy bien. Bueno, ahora estamos interesados en, digamos, fidelizar los clientes. Claro. Como es un consumible, estamos monitoreando eso. No se les activó todavía el de subscribe, ¿no? No. Ok, eso es importante. Hay que ver qué pasa posterior a eso. Entonces, bueno, se pueden ver las recompras y de ahí, además de la reseña, vamos sacando data, pero lo que más nos interesa es estabilizarlo el producto. Quizás no tan arriba como está haciendo ahora, pero por lo menos que tenga una buena base y continuar. ¿Tiene potencial de lanzar variantes o no? No. No tiene, o sea, una más grande, más chica, ¿no? O Bueno. pack de 2, 3, 4, 5. Podría ser, pero creo que no lo evaluamos. No sé. Sí, no, se tiró como una idea, porque tenemos la opción de, si bien nuestro producto es muy específico de un deporte, hay algunos muy similares para otros deportes, tenemos la opción de ampliar la familia hacia otros deportes, pero también somos conscientes de que ese cambio conllevaría mucho análisis y que no está tan cerca del producto como creemos. Entonces sería una variante, pero en realidad sería un análisis totalmente distinto de otro tipo de cliente. Claro. Y creo que el trabajo ahora, por lo menos en mi perspectiva, es tratar de ponerle unas cuantas reseñas positivas y demás, cosa de que el producto esté un poquito más sólido. Claro. Que no caiga quizás alguna reseña negativa y de la nada sea tan volátil que el rating se nos dispare para abajo y genere una baja de ventas muy abrupta. Claro. Objetivo 1, lanzar un producto en Amazon y aprender. El segundo, lanzar un producto y que les vaya bien. Check. ¿Tienen un objetivo 3? O sea, ¿se imaginan, hay un escenario deseado con Amazon que quieren lograr o ver qué pasa con este producto? A nosotros creo que nos gustaría tener por lo menos 2 productos en venta como objetivo a corto plazo, digamos. Y después, si dedicarnos a esto, creo que nos gustaría expandirnos. Pero sí, el objetivo, digamos, a corto plazo sería desarrollar un nuevo producto y por lo menos vender 2 o más en simultáneo, creo que estaría bueno. ¿Para quién creen que es vender en Amazon? ¿Creen que es para algún tipo de persona en particular? ¿Para cualquier persona que dice, che, quiero arrancar un negocio online? Pensémoslo como marca privada. Olvidémonos de todos los modelos de negocio que hay en Amazon. Sí. Respecto a marca privada y lo que hicieron ustedes, ¿creen que es para algún tipo de persona en particular? ¿O no? Yo creo que no, porque doy, digamos, mi opinión personal. Yo no soy, digamos, tan ligado a la tecnología, ni lo era antes. Y me puse a estudiarlo y lo aprendí y lo hago y me sale bien y estoy contento con el negocio. Además, bueno, en tu comunidad hay un montón de ejemplos así que hemos hablado. Así que yo creo que es para cualquier persona que tenga, digamos, constancia, sacrificio, como todas las cosas. Pero sí, creo que cualquier persona que tenga eso podría comenzar. Bien, Martín. Yo creo que tiene que ser alguien que tenga mucha constancia y también que no le tenga miedo al riesgo. Yo creo que hay muchas partes del negocio donde uno tiene que tener la iniciativa, dar el paso y arriesgar, porque
o sea, mismo lo dijimos al principio, o sea, en el primer intento perdimos como $18.000. Claro. Entonces, tenés que saber que primero es muy posible que tengas que ir para abajo antes de después salir y flotar. Entonces, creo que sí, para meterse en Amazon hay que saber que hay muchas cosas que escapan de tu control, hay muchas que sí podés analizar y controlar, pero que definitivamente hay algo en quizás el primer intento que probablemente se vaya a escapar. Así que sí, considero que tendría que ser alguien que esté dispuesto a correr el riesgo. Sí, 100%. También puedes elegir el riesgo a correr, no porque puedas, o sea, elegirlo al 100% cómo te va. Lo que puedes hacer es invertir en un mercado o en un producto que requiera un poquito menos de capital, más lo que sea. Hay un límite, no es que con $500 puedes probar el negocio, pero puedes más o menos, si tenés las herramientas y el conocimiento, enfocarte en un mercado que puedas probar con $5.000, $7.000, $8.000 y, o sea, lo que se ajusta a tu presupuesto en particular. Sí, 100%. Además también algo que creo es que si quizás no tenés tanto presupuesto, pero tenés muchas ganas y tenés también la energía para ponerle todo el esfuerzo, podés lograr algo también muy rentable con muy poquito de inversión inicial. ¿Lo decís por el producto de ustedes, por los COGS o por qué lo decís? Claro, lo digo porque, por ejemplo, en nuestro producto nosotros decidimos hacer todo a mano. El packaging, la etiqueta, todo el análisis, un montón de cosas que decidimos hacer por nuestra cuenta. Y quizás otra persona hubiese requerido, o quizás si tenía el dinero en el bolsillo, podría haber pagado por todos estos servicios. Pero es a lo que voy. Quizás vos con un presupuesto más chico y muchas ganas y tiempo y esfuerzo, podés empezar a suplir un montón de cosas que quizás otra persona pagaría por hacer y eso haría que se infle el presupuesto inicial. Sí, sí, hay que rebuscárselas un poco en diferentes cosas si lo necesitas. Está perfecto. ¿Hay algún consejo? O sea, si te tuvieses que dar con un solo consejo, ¿cuál le darías, vamos uno por uno, a una persona que está recién arrancando en Amazon? ¿Qué es lo que le dirías? Enfócate en esto. O no cometas este error. Y creo que, bueno, un poco el aprendizaje más fuerte que nos quedó, que es no te metas en un nicho donde sabés que no podés comprar la misma cantidad de stock que los que están en la posición 1 a 5. Esa creo que es la regla principal más grande que yo tendría como norte al momento de iniciar. Sí, 100%. ¿La misma? Sí, lo mismo. Ok. Porque después lo podés desarrollar mejor o peor, pero si vos no tenés la espalda como para ir a pelear los primeros puestos, después es difícil mantenerse. Ok, buenísimo. Bueno, no sé si tienen algunas palabras finales o algo, si no, buenísimo. Hacemos directamente lo del refresh. Mostrar. Ok, yo creo que por mi parte no, o sea, siento que las preguntas estuvieron muy buenas y como que nos pudimos explayar de qué fue lo que hicimos y nuestro camino en Amazon. Así que nada, ¿vos? No, yo quiero decir que en realidad estamos muy contentos con el negocio. La verdad que nos gusta trabajar juntos, lo disfrutamos. O sea, hay momentos donde lleva tiempo, estrés y todo, pero lo disfrutamos, se hizo posible. Ahora nos está yendo bien, estamos muy contentos y vamos a seguir metiéndole. Eso. Bien ahí. Los recontra felicito. Cracks los dos. Gracias, amigo. Muestren ahí las ventas, no sé quién tiene el celu. A A ver ver. cuántas metieron. ¿Querés mostrar vos? Que yo mostré al inicio. Tenés el Air Central naranjita, que es el más llamativo. El normal, sí. Sí. Habíamos arrancado con 44. Creo que sí, 44. 44. A ver. ¿Ya refrescaste? No, había que refrescar en vivo, bueno, no importa. ¿Cuántas vamos? 57. Ok, bien. Metieron 13 ventas durante la entrevista. Bien, bien. Bien ahí. Bien. Sí. Muy bueno. Bueno, chicos, gracias.